Son las 2 de la tarde, 42 minutos, aquí en Mundo Noticias fin de semana. Vamos a presentarles otras informaciones que también son de interés porque el análisis continúa. Los temas obviamente que siguen siendo noticia. Por ejemplo, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, aseguró que Estados Unidos e Israel no tendrán éxito en la conspiración de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y advirtió que los pueblos islámicos liberarán a la ciudad santa. Rouhani también pidió a Arabia Saudita que corte su amistad errónea con el sionismo, esto a raíz de contactos recientes entre Riad y también Tel Aviv. El primer ministro de Irak, Haider al-Abadi, ratificó que las fuerzas iraquíes expulsaron del país a las últimas tropas del ISIS o Daesh, esto 3 años después de que el grupo terrorista tomara el control de casi una tercera parte de territorio iraquí. El mes pasado las fuerzas iraquíes tomaron el control de Mosul, concretamente el control de Rawa, cerca de la frontera con Siria, mientras que Mosul cayó en el mes de julio. Por otra parte, la ciudad siria de Raqqa cayó en septiembre pasado. Estados Unidos expresa su preocupación por los ataques y el bloqueo de Arabia Saudita contra Yemen, concretamente del gobierno por la crisis humanitaria que está viviendo este país. La vocera estadounidense Sarah Huckabee Sanders asoma la posibilidad de que el Congreso de su país limite la asistencia militar de Washington a Riad, mientras a nombre del gobierno pide a las partes en conflicto que acuerden un cese inmediato a los enfrentamientos. Finalmente, a las 2:44 minutos, les comentamos que la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, recibió este sábado a la presidenta constitucional de Brasil, Dilma Rousseff, con quien conversó sobre la utilización del aparato judicial para destruir a líderes opositores. Recordemos que el juez federal de Argentina, Claudio Bonadío, pidió el desafuero y la detención de la actual senadora por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA que tuvo lugar en el año 1994, y este encubrimiento lo habría hecho a través de un memorando en conjunto con Irán. A las 2:45 minutos, tengo el placer de presentarles a ustedes, a un gran periodista que está con nosotros. Nos va a acompañar precisamente el periodista y analista internacional Caleb Moussa, con quien vamos a evaluar estos tópicos que están marcando la pauta noticiosa a esta hora. Caleb, un gusto que estés con nosotros aquí en Mundo Noticias fin de semana. A tu juicio, ¿qué alcance está teniendo y tendrá este anuncio de Donald Trump de reconocer unilateralmente a Jerusalén como capital israelí? ¿Cómo ves el hecho, Caleb, de que Netanyahu esté aupando a otros países para que sigan el ejemplo de Estados Unidos? ¿Cuál debería ser y cuál será la posición que adopte un ente universal como Naciones Unidas? ¿Es inevitable, a tu juicio, Caleb, un enfrentamiento de grandes proporciones entre israelíes y palestinos? ¿Está en juego la supervivencia de Palestina y de su pueblo? Bienvenido a Mundo Noticias fin de semana. Gracias por estar con nosotros. Hola, Carlos, un gusto saludarte. Y de acuerdo a tu pregunta, el anuncio, y solamente el anuncio de Donald Trump, ya desencadenó consecuencias en Palestina. Ya hubo represión en Jerusalén, en Cisjordania, en varios poblados palestinos ocupados de lo que se llama el West Bank, el lado occidental. También los bombardeos a Gaza, varios muertos, miles de heridos. Esa es la consecuencia solamente de una declaración de Donald Trump, sin que se llegara a materializar el hecho de trasladar la embajada norteamericana y de ratificar el deseo de que Jerusalén sea la capital del Estado de Israel. Un asunto que es bastante engorroso y que va a traer muchos problemas, no solamente con los palestinos. Recordemos que Jerusalén es la capital de las 3 grandes religiones monoteístas, para el judaísmo, para el cristianismo y para el islam. Allí se encuentra el Santo Sepulcro, se encuentra el Muro de los Lamentos, se encuentra la Mezquita del Aqsa. Por lo tanto, también va a tener repercusiones, y ya las tuvo con respecto al Papa, que pidió que se mantenga el statu quo sobre Jerusalén, un statu quo que establece las Naciones Unidas en su resolución 181 del 29 de
noviembre de 1947, injusta resolución, ilegal resolución, pero a pesar de ello, hasta ahora los funcionarios norteamericanos habían tratado de mantenerse, aunque sea en los bordes de esta resolución. Trump rompe con todo statu quo que se le ponga adelante y anuncia esta decisión de los Estados Unidos de Norteamérica de reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel, que aparte alienta la judaización de toda Jerusalén, lo que rompe también con los derechos de los cristianos y de los musulmanes. Ya ha tenido también Trump una respuesta por parte de los países europeos de rechazo a esta iniciativa y que lamentablemente puede llegar a desencadenar una conflagración más grande, un escenario bélico más grande con los países musulmanes vecinos al Estado sionista. Nos acompaña el analista internacional Galeb Moussa. El primer ministro iraquí, Galeb, proclama oficialmente que la guerra contra el Estado Islámico por parte de Irak ha terminado, luego de que los militares recuperaran los últimos bastiones que permanecían bajo el control del grupo terrorista. Vladimir Putin, por su parte, ha dicho lo propio al referirse de la derrota del ISIS en Siria, luego de ser destruidas las últimas posiciones de estos grupos terroristas a ambos lados del río Éufrates. ¿Cuál es tu lectura de estos anuncios? ¿Está acabado el ISIS? ¿Está acabado el Estado Islámico? Es cierto lo que proclama el primer ministro iraquí, tanto como Vladimir Putin y el presidente de Siria, Bashar al-Assad, de que la guerra ha terminado con el ISIS. De todas maneras, cuando yo escucho estas declaraciones, digo que no ha terminado totalmente la guerra, sino que quedan residuos de este grupo terrorista y de otros grupos terroristas diseminados por el territorio, no precisamente por el norte de Irak y de Siria, que es por donde más han tenido injerencia y por donde más han tenido presencia, sino desperdigados en grupos minúsculos que son residuos que en cualquier momento también van a ser apresados o exterminados según la oposición que pongan al ejército sirio y a sus aliados. Va a ser el fin de este grupo terrorista, no yihadista, porque yihadista es un término que tiene que ver con una cuestión islámica y que tiene que ser aplicada en su justo término cuando es dictada por un consejo de sabios, y realmente en este caso no lo es. Creo que este grupo está llegando a su fin porque ya no tiene más financiamiento, porque ya no tiene más apoyo logístico. Antes lo tenía de los países del Golfo, lo tenía por parte de Turquía y lo tenía por parte de Israel con el patrocinio de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya Estados Unidos de Norteamérica le ha sugerido, entre comillas, cuando le sugiere a Arabia Saudita, le sugiere una orden de terminar de financiar el terrorismo. Por lo tanto, no creo que puedan sobrevivir sin el apoyo de estos países que tienen muchísimo dinero. Creo que sí, que el ISIS ya deja de existir en muy poco tiempo más. En Yemen, los rebeldes hutíes terminaron asesinando al expresidente Ali Abdullah Saleh. ¿Cómo afecta, según tu juicio, a Yemen la muerte de Saleh? ¿Cuál es la situación actual y a corto plazo de este país ahora que Ali Abdullah Saleh ya no está? La situación humanitaria, la guerra interna, por mencionar algunos puntos en concreto, Galeb. Respecto a Yemen y la muerte de Ali Abdullah Saleh, que reemplazó a Abdul Mansur el-Hadi, que permanecía aliado de los hutíes y que luego, hace muy poco tiempo atrás, dio marcha atrás con esa alianza y pidió a los países del Golfo, a la coalición que se había formado y que atacó y que ataca a Yemen, que tiene bloqueado a Yemen, que intervenga. Lo que sucedió simplemente es que ante esta toma de decisión del expresidente Ali Abdullah Saleh, cayó
en los enfrentamientos que se libraron con las fuerzas leales a Saleh, una consecuencia de una decisión política que se tomó. No, la guerra no se va a detener, ni siquiera se va a recrudecer por este incidente de la muerte de Ali Abdullah Saleh. Hay una decisión de Arabia Saudita de asfixiar el Yemen y en ese camino van, aunque ahora Estados Unidos, que también está interviniendo y que ha alentado este ataque a Yemen, le sugiere a Arabia Saudita que distienda el bloqueo, que deje ingresar la ayuda humanitaria, y esto se debe a que hay un reclamo muy fuerte en el Congreso de los Estados Unidos para que la ayuda humanitaria llegue a Yemen, porque está sufriendo un desastre humanitario. Ya han muerto 26.000 niños de inanición, más todos los desplazados internos. Estados Unidos pide a Arabia Saudita que distienda el bloqueo a Yemen para solucionar un problema interno que tiene en su propia casa, en el propio Congreso de los Estados Unidos. Finalmente, Caleb, en Argentina, 2 años de gobierno de Mauricio Macri. Por otra parte, se pide prisión preventiva para la expresidenta Cristina Fernández. Caleb, ponnos en contexto lo que tiene que ver concretamente de qué se acusa a la expresidenta argentina. ¿Tiene basamentos, tiene fundamento la acusación o, según tu criterio, según tu análisis, es un pase de factura? Cuéntanos. 2 años de la asunción de Mauricio Macri como presidente de la República Argentina han sucedido muchísimos hechos y algunos de extrema gravedad, sobre todo para el pueblo argentino, a quien el gobierno kirchnerista le había otorgado bastantes derechos y que este gobierno de Macri los fue quitando uno a uno, incumpliendo sus promesas de campaña. Hay una gran transferencia de los recursos de los menos favorecidos hacia los más ricos. Incluso hay quita de las retenciones al agro en las exportaciones más importantes, como son la soja y el trigo. Hay una quita de aranceles a la importación de bienes suntuosos. Obviamente que el pueblo, el común del pueblo, la media del pueblo no accede a bienes suntuosos. Es decir, que lo que se está ejerciendo en la Argentina es una plutocracia, no un gobierno de ricos para ricos. Esta orden de prisión preventiva contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner está basada en una denuncia falsa que no tiene sustento, una denuncia que presentó el extinto fiscal Nisman hace 2 años, que lo hicieron regresar precisamente de España de urgencia para que presente esta denuncia en plena feria judicial, una denuncia que fue rechazada en 5 instancias judiciales y que luego del cambio de gobierno la han impulsado para que pueda ser aceptada. Y realmente, luego del análisis de juristas muy importantes de la República Argentina, no se halla ningún delito allí. Esto es un tema político más que judicial, un tema que se parece más a una cuestión de revancha política que otra cosa. Y creo que no va a haber éxito en ello porque en realidad la denuncia en sí misma no tiene cómo sostenerse. Por otro lado, bueno, ha caído en un juzgado de un juez bastante polémico, bastante cuestionado, un juez que fue apartado de la causa AMIA en el año 2005 por ser sospechado de encubrimiento, un juez que fue denunciado por el propio fiscal Nisman por amenazas de muerte, un juez que en un incidente que no está muy claro, dicen que con delincuentes los mató por la espalda, uno un tiro en la espalda y otro un tiro en la nuca, un juez que te atiende con una pistola Glock en su despacho. Bonadío se llama este juez, había sido subsecretario legal y técnico del ministro del Interior Corach, del gobierno de Carlos Menem, y de la noche a la mañana lo designaron juez. Ahora da este golpe de gracia y ya se jubila, o sea que tampoco puede ser sometido a juicio político. La situación jurídica en la Argentina, lo que es la seguridad jurídica,
en Argentina, o el Estado de Derecho en Argentina ha desaparecido, y realmente la propia justicia viola la Constitución Nacional. Bien, muchísimas gracias entonces al periodista, analista internacional Galeb Moussa.